Buenas, soy Agus Suárez y estamos en el aula. ...4 de octubre de 2023 y la segunda entrega que vamos a ver. ¿Alguien me podría decir si tenemos un líder aquí en España dentro de esta crisis política? ¿Abascal, Feijóo, Pedro Sánchez, Yolanda Díaz? Hoy os voy a traer la historia del emperador Aureliano, el restaurador del mundo. Lucio Domenico Aureliano puede ser el emperador más infravalorado de la historia del Imperio Romano, o menos conocido. Todos conocemos a Julio César, a Calígula, Nerón, Claudio, Trajano, pero a este no tanto. Os voy a traer la historia que voy a contar ahora. Lucio Domenico Aureliano subió al trono en 270, en plena crisis del imperio del siglo III. ¿Qué pasó? ¿Os acordáis que yo os dije en el antiguo capítulo, en el 1, que el imperio fue subastado por los pretorianos? A raíz de ahí entró en una crisis tanto económica como administrativa descomunal. Cuando subió al trono en el 270, que fue, digamos, en plena crisis, ya que el imperio se dividió en tres: el imperio galo, el imperio romano y el imperio de Palmira, que eran las provincias de Siria, Egipto y Asia Menor. Jefe de la caballería de Claudio el Gótico, como era él, ¿qué pasó? Cuando murió este emperador, las legiones hicieron el emperador, ya que él tenía muy bien visto dentro de las legiones de los soldados, le tenían como uno más, que era el jefe de caballería, que era el segundo, digamos, después del emperador, y por eso le proclamaron emperador. Le llamaban mano sobre la espada. Con eso os digo todo. Como era muy disciplinado, era férreo. Entonces, ¿qué pasa? Le proclaman emperador y el Senado le ratifica. ¿Qué es lo que primero se encuentra Aureliano? Se encuentra con una invasión bárbara, germana, pero no dentro del límite, nada más en la frontera, dentro de Italia. ¿Qué hizo? Traerse a las legiones de los límites, de las fronteras, para hacer, digamos, la guerra a esta gente que estaba pues a las puertas de Roma, automáticamente. Fijaros la crisis que había. Se desplomaban ciudades, los pueblos, todo, se amurallaban. Digamos que fue el principio del medievo. ¿Por qué? Porque antes las ciudades no estaban amuralladas, se creían en el ejército, que ahí no pasaba nadie. Pero se dieron cuenta que dentro de esta crisis sí. ¿Qué pasó? Derrota a los germanos, digamos a los alamanes, y los echa fuera del imperio, ¿vale? Entonces, pero vamos, la crisis que hizo Roma, amurallarse, cosa que no la había hecho nunca. Se amuralla, que las murallas se llaman las murallas de Aureliano, para que, por si acaso van a Roma, que por lo menos se pueda defender la ciudad. Imaginaros qué crisis había en el imperio. La economía no funcionaba bien, ya que habían perdido otras provincias, tanto Hispania, la Galia, Britania, Egipto, Siria y Asia Menor, pertenecían fuera del imperio ya, se habían independizado del imperio dentro de esta crisis, porque nadie creía ya en el gobierno central. Pero Aureliano se propuso traerlas otra vez al imperio, porque no podía haber un futuro del imperio, porque el imperio estaba colapsado ya. Entonces, o traía esto otra vez al imperio, estas regiones, o no había nada que hacer. ¿Qué hizo lo primero? Fue al este y se presentó con sus ejércitos en la ciudad de Palmira, donde derrotó a Zenobia, que era la reina, era la viuda del antiguo gobernador de Siria, Odenato.
Entonces la tuvo que derrotar, se la llevó a Roma, donde hizo un triunfo, y el Senado le dio el título honorífico de Restaurador de Oriente, para que todas esas provincias ya otra vez reconquistadas empezaban a fluir un poquito económicamente dentro del Imperio Central, que era Roma. ¿Qué pasa? En la parte oeste, lo que era el Imperio Galo, que eran las provincias que ya os he dicho, de Hispania, Galia y Bretaña, estaba Tético como emperador romano. Se proclamó emperador romano porque él quería ir a Roma a conquistar Roma y proclamarse allí emperador. Que no solo se quedaba dentro de una región, no, quería proclamarse emperador romano. ¿Qué hizo Aureliano? Pues cogió al ejército y se fue a buscar a Tétrico, claro. En la batalla le ganó, pero no hizo como a Zenobia, que la trató como una prisionera de guerra, sino le proclamó a Tético con la paz, proclamándole cónsul, para que no hubiera más derramamiento de sangre. Entonces se le llevó a Roma y pudo, digamos, que llevar la paz ya a todo el Imperio Romano. Otra vez el imperio empezó a funcionar, la administración empezó a ser fuerte, la riqueza, la economía empezó otra vez a funcionar. Entonces el Senado le proclamó restaurador del mundo, restitutori orbis, restaurador del mundo. Volvió otra vez fuera de la crisis del imperio y la alargó 200 años más en la vida de este imperio romano. Pero como todo líder bueno, pues tiene un mal final. No se le ocurre otra cosa que al secretario de él, Eros, un tal Eros, porque estaba metido en una malversación de fondos donde el emperador Aureliano, ya él estaba en Persia en una campaña, se entera. Y entonces, ¿qué pasa? Por el miedo de este chico, o este hombre, o no sé cómo llamarle, a las represiones, hizo una falsificación de documentos donde ponía que el emperador Aureliano había sentenciado a pena de muerte a 4 generales de su ejército. ¿Qué pasó? Pues claro, los 4 generales por defensa propia, pues le apuñalaron además por la espalda. Claro, ellos querían, antes de que me maten a mí, te mato a ti, está claro. ¿Qué pasó? Imaginaros cómo fue este emperador, que el imperio después de su muerte estuvo 6 meses sin emperador. Estuvo 6 meses sin emperador, hasta que se vio que quién fue el culpable, que fue este Eros, que vieron que esos documentos estaban falsificados, y hasta que no le sentenciaron a muerte a él, no proclamaron emperador a nadie por una investigación que hicieron. Y ya fue su sucesor Tácito. Bueno, pues este líder salva al imperio, Aureliano, el restaurador del mundo. Ya os digo la pregunta: ¿creéis que hay alguien aquí en España o en el mundo, ya os digo, que tenga esas cualidades? Pues bueno, chicos, pues hasta aquí la segunda entrega del aula. Suscribiros, me dais un like y si os ha gustado, pues nos volvemos en la tercera entrega, que será también interesante. Pues muchas gracias y hasta luego.